El Infonavit presentó diversas reformas a favor de los trabajadores para que tengan acceso a mayor crédito con menor tasa de interés y con beneficios adicionales de trabajar o no con un patrón. En diciembre pasado, el Infonavit modificó la reforma de otorgar los créditos para adquirir una vivienda. En mayo, la reestructuración tomó mayor forma. Se realizaron movimientos sustanciales como el cambio al sujeto de derecho hipotecario. Hoy por hoy tienen acceso al crédito todos los trabajadores, que tengan un trabajo formal o no tengan un trabajo formal, que estén en territorio nacional o no estén en territorio nacional. Los créditos pueden ser para adquirir una vivienda o construir en un terreno propio. Si tú quieres construir tu casa con tus propias manos, te podamos dar crédito, asistencia técnica para eso. El método de puntos para precalificar a un crédito se modificó para mejor desarrollo urbano. Si tú quieres comprar un terreno y contratar a un ingeniero y construir tu casa a la medida, el Infonavit te da un crédito para eso. Los pagos serán fijos porque ahora se calcularán con base en pesos, no en salarios, y no se modificarán a pesar de la inflación. Esto no significa más puntos, sino más aspectos a considerar. No solo se trata de vender un crédito por parte de nosotros, sino asegurarnos que ese crédito no se va a convertir